El acogedor restaurante estaba lleno de actividad mientras las familias disfrutaban de sus comidas y los camareros se movían rápidamente entre las mesas. En un rincón, la familia Johnson, una pareja negra con su hija pequeña, esperaba pacientemente, con los menús abiertos frente a ellos. Estaban emocionados por probar el restaurante tan recomendado. Pero a medida que los minutos se convertían en media hora, su mesa seguía sin atención. Otros clientes eran atendidos, les tomaban sus pedidos y les servían la comida, pero los Johnson eran ignorados. Finalmente, uno de los camareros, un joven llamado Jack, se acercó a su mesa. Vaciló un momento antes de hablar, su tono frío y cortante. «Creo que se sentirían más cómodos en otro lugar», dijo. Las palabras fueron como una bofetada. El rostro del señor Johnson se tensó, y la señora Johnson colocó una mano protectora sobre el hombro de su hija. Sin decir palabra, se levantaron y se marcharon, sus pasos pesados con la humillación. Jaque los vio irse, sin darse cuenta de que la familia que acababa de despreciar pronto sería la única capaz de salvar su carrera de un desastre. La familia Johnson había estado esperando con ansias una cena tranquila fuera de casa. El restaurante venía muy recomendado, conocido por su ambiente hogareño y su comida reconfortante. El señor y la señora Johnson querían hacer de esa noche algo especial para su hija, ella, quien acababa de ganar el concurso de deletreo de su escuela. Al entrar, algunas cabezas se giraron brevemente, pero la familia estaba acostumbrada. Se sentaron en una acogedora mesa junto a la ventana, charlando alegremente mientras miraban el menú. Los minutos se convirtieron en 15, luego en 20, mientras los camareros se movían por la sala. A pesar de varios intentos por captar la atención de alguien, nadie se acercó a su mesa. Platos de comida humeante pasaban a su lado, pero los Johnson seguían siendo invisibles. Jaque, un joven camarero ambicioso, notó a la familia pero eligió evitar su mesa. Había escuchado algunos comentarios murmurados de un cliente habitual y decidió que no valía la pena meterse en problemas. Finalmente, por insistencia de su gerente, se acercó a regañadientes. «¿Alguien finalmente vendrá a tomar nuestro pedido?», preguntó el señor Johnson, su voz tranquila pero tensa. Jaque vaciló, su mirada nerviosa. «Miren», comenzó, con tono brusco, «quizás este no sea el lugar adecuado para ustedes. Hay una cafetería calle abajo que podría ser más de su estilo». Por un momento, hubo silencio. La mano de la señora Johnson se tensó sobre la de ella, su rostro una máscara de compostura. Sin decir palabra, la familia se levantó, recogió sus pertenencias y se marchó. Jaque sintió una breve punzada de culpa, pero la desechó, diciéndose a sí mismo que no había hecho nada malo. A la mañana siguiente de la visita de la familia Johnson, el restaurante parecía funcionar como de costumbre. Jaque se movía entre las mesas, equilibrando platos y rellenando tazas de café, pero había una inquietud en el aire que no podía ignorar. Para la hora del almuerzo, la tensión se volvió imposible de pasar por alto. La cuenta de redes sociales del restaurante había explotado con comentarios, muchos de ellos furiosos. Alguien había compartido un relato detallado de la experiencia de la familia Johnson y la publicación se hizo viral rápidamente. «No puedo creer que esto haya pasado en nuestra ciudad», decía un comentario. «Boicoteen este lugar hasta que aprendan a tratar a todos por igual». «No merecen su negocio», decía otro. El teléfono del restaurante sonaba constantemente, no con reservaciones, sino con quejas. Los clientes exigían respuestas, mientras que otros cancelaban próximas reservas. Jaque escuchó a su gerente, el señor Thompson, al teléfono con un cliente habitual, su voz tensa mientras trataba de salvar la conversación. «Le aseguro que estamos investigando el asunto», dijo el señor Thompson. «Esto no es lo que somos». Al final del día, el restaurante, usualmente lleno de actividad, estaba inquietantemente vacío. Las mesas permanecían desocupadas y las propinas de las que Jack dependía para llegar a fin de mes eran inexistentes.
2 días después, el señor Thompson convocó una reunión de emergencia para el personal. Los empleados se reunieron en la parte trasera, con rostros que mostraban una mezcla de confusión y preocupación. Jake se sentó al borde del grupo, esperando evitar llamar la atención sobre sí mismo. El señor Thompson estaba de pie al frente, sosteniendo un montón de comentarios impresos de las redes sociales del restaurante. Su rostro estaba tenso de frustración. «Esto es grave», dijo sin rodeos, señalando las hojas en sus manos. «El tipo de atención que estamos recibiendo podría cerrarnos». Recorrió la sala con la mirada, deteniéndose en Jake un momento más de lo necesario. «Necesito saber qué pasó la semana pasada con esa familia», dijo. «No podemos seguir adelante hasta entender que salió mal». Jake se movió incómodo, pero no dijo nada. Los demás empleados comenzaron a murmurar entre ellos, especulando sobre lo que podría haber sucedido. Algunos sugirieron que fue un malentendido, mientras que otros intercambiaban miradas inquietas en dirección a Jake. A medida que pasaban las semanas, las consecuencias del incidente solo empeoraban. Los periódicos locales recogieron la historia, publicando titulares como «Restaurante enfrenta críticas tras acusaciones de discriminación racial y familia relata experiencia humillante». La atención trajo aún más escrutinio, con periodistas contactando a clientes y exempleados para obtener comentarios. El nombre de Jake finalmente salió a la luz en uno de los reportajes. Aunque el artículo no lo acusaba directamente, citaba a fuentes anónimas que mencionaban a un camarero negándose a atender a la familia Johnson. Jake sintió el peso de la acusación caer sobre sus hombros como una losa. Sus turnos fueron reducidos mientras el restaurante luchaba por atraer clientes. Cuando trabajaba, las propinas eran escasas y el ambiente entre el personal, antes amigable, se había vuelto frío. Jake trató de ignorarlo, diciéndose a sí mismo que no era completamente su culpa, pero en el fondo sabía la verdad. Una noche, mientras Jake estaba sentado en la sala de descanso revisando su teléfono, se topó con un video de un segmento de noticias locales. Mostraba a la señora Johnson hablando en una reunión comunitaria. «No queríamos hacer de esto un problema público», dijo ella, con voz firme pero cargada de emoción. «Pero, ¿cuántas veces se espera que guardemos silencio? No se trata solo de una comida, se trata del mensaje que le envía a mi hija. Que no es bienvenida. Que no pertenece». El pecho de Jake se apretó mientras la culpa lo invadía. Recordó los ojos abiertos de ella y la forma en que la señora Johnson había colocado una mano protectora sobre su hombro. No era solo un error simple, sus acciones habían herido a una familia de una manera que no había comprendido del todo en ese momento. El video terminó con una toma de la audiencia aplaudiendo las palabras de la señora Johnson. Jake dejó su teléfono, mirando la pared mientras el peso de sus acciones se asentaba en él. Al día siguiente, Jake llegó al trabajo y encontró al señor Thompson esperándolo. «Jake, tenemos que hablar», dijo el gerente, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. En su oficina, el señor Thompson se recostó en su silla, estudiando a Jake con una mezcla de decepción y cansancio. «Sé lo que pasó», dijo. La familia Johnson fue muy clara sobre su experiencia aquí. Jake tragó saliva, sus palmas sudorosas. Yo no quise». «No estoy aquí para despedirte», lo interrumpió el señor Thompson. «Pero necesitas asumir la responsabilidad por esto. Nuestra reputación está en ruinas y a menos que arreglemos esto, ninguno de nosotros tendrá trabajo por mucho tiempo». Jake asintió lentamente, la vergüenza burbujeando dentro de él. «¿Qué quiere que haga?», preguntó en voz baja. «Para empezar, necesitas ser parte de la solución», dijo el señor Thompson. «Vamos a traer a alguien que nos ayude a abordar estos problemas, capacitación en diversidad, nuevas políticas, todo el paquete. Asistirás a cada sesión y aprenderás de esto». Jake salió de la oficina sintiéndose aliviado y cargado a la vez. El camino hacia la redención no sería fácil, pero sabía que era la única forma de avanzar. Las consecuencias del incidente en el restaurante continuaron escalando.
Jake se encontraba trabajando turnos más cortos mientras el restaurante luchaba por recuperar su reputación. Los clientes eran escasos, y el comedor, antes concurrido, ahora estaba salpicado de mesas vacías. Cada vez que Jake miraba los casi vacíos puestos, recordaba la partida de la familia Johnson y los efectos de sus acciones. Una noche, mientras Jake se preparaba para cerrar, el familiar tintineo de la campana del restaurante lo sobresaltó. Alzó la vista y vio al señor Johnson entrando, su presencia tanto firme como calmada. Jake se congeló, su pecho apretándose con una mezcla de culpa y aprensión. El señor Johnson recorrió la sala con la mirada, sus ojos encontrándose con los de Jake. Sin dudarlo, caminó hacia el mostrador, sus pasos deliberados pero no agresivos. Jake permaneció inmóvil, inseguro de qué decir o hacer. ¿Me recuerdas?, preguntó el señor Johnson, con un tono firme pero mesurado. Una semana después, el restaurante organizó su primer taller de diversidad e inclusión, dirigido por el señor Johnson y su equipo. Todo el personal asistió, incluido Jake, quien se sentó en silencio al fondo, sintiendo el peso de sus acciones. El taller comenzó con el señor Johnson compartiendo historias de sus experiencias, destacando las formas sutiles y abiertas en las que las personas de color a menudo son excluidas o maltratadas. No siempre se trata de lo que se dice, explicó. A veces, se trata de lo que no se dice, las oportunidades negadas, los gestos retenidos. Jake se encontró reflexionando sobre su propio comportamiento. Se dio cuenta de que sus acciones no fueron solo un error, eran un reflejo de prejuicios arraigados que no había cuestionado. A medida que avanzaban las sesiones, Jake participó más activamente, haciendo preguntas y participando en discusiones. Incluso se disculpó directamente con el señor Johnson, su voz temblando de sinceridad. Estuve mal, admitió. No traté a usted ni a su familia con respeto, y lo siento de verdad. El señor Johnson asintió, su expresión amable pero firme. La disculpa importa, Jake. Pero lo que importa más es lo que hagas a continuación. Con el tiempo, la reputación del restaurante comenzó a recuperarse. El taller de la familia Johnson se convirtió en un evento mensual, atrayendo atención positiva de la comunidad. Personas que antes habían boicoteado el restaurante volvieron, impresionadas por su compromiso con el cambio. Jake, ahora más consciente de sus responsabilidades, trabajó más duro que nunca para hacer que cada cliente se sintiera bienvenido. Asumió un papel de liderazgo, asegurándose de que los nuevos empleados entendieran la importancia de la inclusión y el respeto. Un día, mientras atendía una mesa, notó a la familia Johnson sentada en la esquina donde antes se les había negado un lugar. Esta vez, reían y disfrutaban de su comida, con ella radiante mientras sostenía un trofeo de otro evento escolar. Jake se acercó a su mesa con cautela. Señor Johnson, señora Johnson, ella, dijo, su voz firme pero humilde. Gracias por darme una segunda oportunidad. El señor Johnson sonrió. Todos merecen la oportunidad de hacerlo mejor, Jake. Y tú lo has hecho. Lo que comenzó como un acto de prejuicio terminó siendo una lección de humildad, crecimiento y perdón. La bondad de la familia Johnson no solo salvó la carrera de Jake, sino que transformó el restaurante en un lugar de respeto y unidad. Para Jake, la experiencia fue un punto de inflexión, un recordatorio de que el impacto de una acción puede extenderse mucho más allá de su momento y que el cambio siempre comienza asumiendo la responsabilidad. Jake asintió, con la voz atrapada en su garganta. Sí, señor. Lo sé. El señor Johnson se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión inescrutable. Le dijiste a mi familia que no pertenecíamos aquí, dijo. Las palabras eran simples, pero cargaban un peso que hizo sentir a Jake aún más pequeño. Jake abrió la boca para responder, pero rápidamente la cerró, inseguro de qué excusa podría justificar sus acciones. No estoy aquí para gritarte, continuó el señor Johnson. Estoy aquí porque creo en las segundas oportunidades y porque claramente tu restaurante necesita ayuda. Jake parpadeó, sorprendido.
¿Ayuda? El señor Johnson metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación, colocándola sobre el mostrador. Dirijo una consultora que se especializa en capacitación en diversidad e inclusión, explicó. He visto lo rápido que la opinión pública puede destruir un negocio como este. Tienes suerte de que no haya cerrado ya. Pero si quieren cambiar las cosas, tendrán que demostrar a la comunidad que están comprometidos con el cambio. Jake miró fijamente la tarjeta, donde se leía en letras grandes Johnson Consulting Group. ¿Por qué querrías ayudarnos? Después de lo que hice. El señor Johnson sonrió levemente, aunque no había humor en su gesto. Porque esto no se trata solo de ti, dijo. Se trata de asegurarme de que mi hija y niños como ella no tengan que crecer sintiendo que no son bienvenidos. Si este restaurante puede ser parte de ese cambio, entonces vale la pena. Al día siguiente, el señor Johnson se reunió con el dueño del restaurante, el señor Thompson. La conversación fue directa pero impactante. El señor Johnson presentó un plan que incluía capacitación obligatoria en diversidad para todo el personal, políticas revisadas para garantizar la inclusión y una declaración pública reconociendo errores pasados y comprometiéndose a mejorar. El señor Thompson, aunque dudoso al principio, se dio cuenta de que tenía pocas opciones. La reputación del restaurante había sido arrastrada por el lodo, y esta era la única forma de avanzar. Lo haremos, dijo, estrechando la mano del señor Johnson. La primera sesión de capacitación en diversidad tuvo lugar la semana siguiente. El personal se reunió en el restaurante después del horario de atención, sentados alrededor de un grupo de mesas mientras el señor Johnson estaba al frente. Su actitud calmada y sus palabras reflexivas marcaron el tono de la sesión. El sesgo no siempre es obvio, comenzó el señor Johnson, con voz firme. A veces está en las decisiones que tomamos sin siquiera darnos cuenta. Pero esas decisiones pueden herir a las personas de maneras que quizás nunca comprendamos del todo. Compartió historias personales, cada una un recordatorio conmovedor del impacto que pueden tener las pequeñas acciones. Habló sobre su hija, ella, y cómo el incidente en el restaurante la había hecho cuestionar su valor. Por eso estamos aquí, dijo. Para asegurarnos de que nadie más tenga que sentir lo que ella sintió. Jake se sentó al fondo del grupo, con las manos apretadas sobre su regazo. Escuchaba atentamente, cada palabra un espejo que reflejaba sus propios errores. A medida que la sesión avanzaba, el señor Johnson animó al personal a compartir sus pensamientos. Al principio, el grupo fue reacio, pero poco a poco, las personas comenzaron a hablar. Un cocinero admitió que había escuchado comentarios de los clientes, pero nunca pensó en desafiarlos. Una mesera compartió cómo se sentía incómoda con ciertos chistes que se hacían en la cocina, pero no sabía cómo abordarlos. Finalmente, Jake levantó la mano. Todas las miradas se dirigieron hacia él y sintió el peso de sus ojos. Quiero disculparme, comenzó, con voz temblorosa. Con el señor Johnson, con su familia y con todos ustedes. Actué por ignorancia y prejuicio, y lastimé a las personas por ello. Me he dado cuenta de que quedarse callado o seguir lo que es fácil no es suficiente. Quiero ser mejor, y haré lo que sea necesario para demostrarlo. El señor Johnson asintió, su expresión suavizándose. Reconocer tus errores es el primer paso, dijo. Pero son tus acciones a partir de ahora las que marcarán la verdadera diferencia. Las sesiones de capacitación se convirtieron en un evento semanal, cada una profundizando más en la importancia de la inclusión y el respeto. Jake se convirtió en uno de los participantes más comprometidos, haciendo preguntas y reflexionando sobre cómo podía contribuir a crear un ambiente acogedor. Con el tiempo, el ambiente en el restaurante comenzó a cambiar. Los clientes notaron los cambios, y se corrió la voz de que el restaurante estaba tomando medidas activas para reconstruir la confianza con la comunidad. Las mesas, antes vacías, comenzaron a llenarse y el personal trabajó en conjunto de manera más armoniosa que nunca. Jake, aunque aún luchaba con su culpa,
encontró un sentido de propósito en los cambios que ayudaba a implementar. Por primera vez en meses, sintió que estaba en el camino correcto, no solo como empleado, sino como persona. La decisión de la familia Johnson de ofrecer ayuda en lugar de aferrarse al enojo sentó las bases para una transformación, una que Jack estaba decidido a honrar cada día.